Pero ¿cómo ves? Los priistas ya se declararon claudistas. O sea, ha de estar furioso Alito Moreno. Pues mira, furioso. allá, los dos gobernadores priistas, los únicos que les queda al PRI, claudistas se declaran. Pues mira, ya ellos. Yo creo que los gobernantes hacen política. A mí en lo personal, en términos políticos, pues sí se me hace que se mandan mensajes pues de más, ¿no? Que no necesitas... Oye, también la gobernadora del PAN, Livia Denis, allá en todos hablan bien, y habló de la coordinación. También sí fueron por ellos, pero luego se están desviviendo por decir que el secretario no tiene nada que ver. Yo diría, oye, espérense a las investigaciones. Y vamos a esperar las investigaciones, y ya lo dijo la presidenta Sheinbaum muy claro hoy en la mañana. Ojalá y caigan todos. No va a haber impunidad, así como decía en marzo, no va a haber impunidad en este caso. Todo el mundo decía, no van a agarrar a nadie. Sí los agarraron, ¿eh? Vamos a esperar, de acuerdo a las investigaciones, y a pruebas. Gracias. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo el periodista Juan Becerra pone en su lugar y su estate quieto a Damián Cepeda, que hemos visto que en las últimas entrevistas ha estado un poquito nervioso, un poco enojado, y no le gusta que la cuarta transformación esté avanzando a pasos agigantados. Hay que decirlo, amigos y amigas, actualmente a la oposición siguen tratando de tergiversar las cosas, están haciendo golpeteos directamente contra la cuarta transformación, contra la doctora Claudia Sheinbaum, y no les gusta que el aspecto de seguridad está mejorando como nunca, que la doctora Claudia Sheinbaum lo está haciendo excelente de la mano del superpolicía Omar García Harfuch, y los tiene muy enojados. ¿Por qué ser un pendiente que decían que el expresidente López Obrador no atacó según ellos? Pero hay que recordarles algo. El expresidente López Obrador en 6 años, menos de 6 años, 5 años y me parece que 8 meses, hizo muchísimo más que todos los gobiernos priistas y panistas juntos. Solito lo hizo y en este caso puso los cimientos para que vaya mejorando otros aspectos, como ahorita se está atacando directamente a la seguridad. Por su parte, amigos y amigas, veamos hasta dónde llega, porque también vamos a escuchar cómo se burlan, se carcajean del señorito Alejandro Moreno Cárdenas, que hemos visto, que dice que no es un traidor a la patria, pero a todos los países donde puede atacar o a decir cosas malas en contra de México, va de la mano, que hay que decirlo igual, dicho sea de paso, curiosamente debe ser en avión privado, porque es impresionante que este señor viaja a todos lados y no hay ninguna foto. Pero bueno, vamos a escucharlo, amigos y amigas. Damián Cepeda ya no va a querer regresar, ahorita lo platicamos. Esta red de Huachicol y los 14 detenidos, con lo que implica. Y 2, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer presidente, en este caso presidenta, que hace una gira para dar a conocer pues, los resultados del informe de gobierno. Estuvo en 9 estados de la República de viernes a domingo. Mucha información, Damián. ¿Cómo viste la gira? A ver, empiezo por este lado del informe. Mira, a mí se me hace que siempre va a ser positivo que un gobernante tenga contacto con el ciudadano. Yo eso lo veo bien, los informes son para rendir cuentas y creo que este estilo de tener evento directo, pues es una forma, ¿no? que ha tenido marcada en el anterior presidente y creo que esta presidenta y, digamos, me parece bien, digamos, esa parte, ¿no? No me parece bien mucho que luego se usan para, digamos, golpeteo o afinidades políticas, ¿no? Entre que si le rechiflas a un gobernante si no es de su partido o no. Pasó más con López Obrador, pero también pasó ahorita pero acá. Eso es la gente, eso es espontáneo. Y te voy a decir... No creo que sea espontáneo, porque yo creo que los asistentes en gran medida son simpatizantes. No quiero decir que vayan forzados, sino que naturalmente quieren ver porque simpatizan con la gobernante. Las muestras fueron espontáneas y de todo tipo. Yo lo estuve viendo en los reportes de Israel Aldave, además maravillosos reportes. Se la rifó también 9 estados en 3 días. Pero lo que vi fue muy espontáneo. Y la presidenta le decía, no, espérense, no. A Samuel García no, pero es distinto. Y bueno, también algunos se lo han ganado. Pero ¿cómo ves? Los priistas ya se declararon claudistas. O sea, ha de estar furioso Alito Moreno. Pues mira, furioso. Los dos gobernadores priistas, los únicos que les queda al PRI, claudistas se declaran. Pues mira, ya ellos. Yo creo que los gobernantes hacen política. Y siempre un gobierno estatal está muy necesitado de una buena coordinación del gobierno federal, principalmente por 2 motivos, por el presupuesto y por las policías. Entonces tienden todos a mantener una buena relación, además que bueno, por el Estado. A mí en lo personal, en términos políticos, pues sí se me hace que se mandan mensajes pues de más, ¿no? Que no necesitas tener. También la gobernadora del PAN, Livia Denis, allá todos en Guanajuato. Hablan bien, y habló de la coordinación. También la presidenta. Oye, Damián, es que no 60% han disminuido los homicidios en Guanajuato en los últimos meses a través de la coordinación. Qué bueno que la gobernadora Livia Denis está colaborando con el gobierno y qué bueno que el gobierno está colaborando con la gobernadora y ahí están los resultados. Digo, no se declaró claudista, pero sí le agradeció enormemente a Es que yo siento que no tiene por qué. Es como cuando en un estado un gobernador va a un municipio que es de otro partido, tienden a ver halagos de ida y de vuelta. Ay, vaya, quien a lo mejor le da otra connotación y como anduvieron entregando muchos estados en elecciones, muchos gobernadores, pues por eso a veces se señala la crítica. Pero yo creo que buena coordinación debe de haber. A ver, sobre el informe, yo te diría que me había parecido a mí que había pasado un poco desapercibido. Lo vi como medio bajo de tono, ¿no? El informe en un primer momento, esa fue mi impresión. Mucho del sexenio anterior y poco de este primer año. Creo que hubo otras notas que lo opacaron, pero ya esta semana, conforme se desarrolló la semana anterior y salieron las giras, creo que empezó a verse más. Yo te diría cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas, sin duda, la política social. Yo creo que ha sido el acierto
cierto, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos, en este caso emanados de Morena, marcadamente el plan de adultos mayores, que me tocó votarlo a favor en el Senado. Creo, me gusta el objetivo que tiene este gobierno de la beca universal, ¿no? En materia estudiantil. No me gusta que no lo han podido llevar a cabo, o sea, han empezado en secundaria y luego están dividiendo o haciendo una diferencia entre escuela pública y escuela privada. Yo no simpatizo con eso, creo que a todos debe ser parejo, como no se diferencia con adultos mayores, deben de ser apoyos para el estudiante por su calidad de estudiante, no por en qué tipo de escuela vas. Además, hay que entender que incluso muchas de las escuelas públicas están saturadas, tienen más alumnos en promedio los que deberían de tener para tener escuelas de calidad, entonces hace sentido impulsar también a la privada para que puedas tener en todo caso menos alumnos por aula en la escuela pública y tener escuelas más dignas. En fin, en el tema negativo, me parece a mí que hay un saldo histórico en temas de salud. 44 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, Juan, es una cosa espantosa. Y eso que cambiaron las preguntas del cuestionario del INEGI. O sea, la pregunta comparable antes era si tenías o no un sistema de salud. Eso es lo que se buscaba saber. Y ahora le metieron, aunque no tengas sistema de salud, te has atendido en una clínica, en un hospital, o sea, tratando de que sean menos los que digan que no. Y le metieron también si tienes seguro privado. Con todo y eso sigue contestando 44 millones de la gente que no tiene acceso a salud. Y sí ha sido, creo yo, es el talón de Aquiles, ¿no?, de estos gobiernos y también de porque no lo ha resuelto. Anuncia el tema de las medicinas, pero la realidad es que sigue existiendo la carencia en los hospitales de atención médica y de medicinas. También creo que hay un reto en educación. Hoy tenemos casi 25 millones de personas con rezago educativo, Juan, y un país no sale adelante si no tienes una buena educación. La única manera de sacar adelante un país es teniendo educación de calidad. A mí me encantaría ver un programa de dignificación de las escuelas, escuelas dignas, en donde tengan buenas aulas, buenos servicios, acceso a internet, computación, maestros de calidad, y que todos nuestros niños, sin importar si están en escuela pública o privada, tengan un piso parejo que le pueda dar oportunidades en su vida. Y eso creo que ha sido una deuda de estos gobiernos. También, y de todos, ¿no? Yo diría. Sí, pero se ha incrementado el rezago educativo y pasó de 20 a 44 millones las gentes que no tienen acceso a salud. Entonces, digo, haciendo el análisis de puedo analizar otros sexenios, ¿no? Y por último, a mí, fíjate, contrario a la percepción que se ha querido dar, me parece que si bien yo celebro el cambio de estrategia de seguridad, Juan, que sí creo que están intentando algo distinto, donde no me voy a cansar de decirlo porque lo tengo documentado, no me parece correcto que se manipulen cifras para respaldar un supuesto éxito inmediato por el cambio de la estrategia de seguridad. Yo creo que el cambio es positivo, están enfocados bien, se están viendo operativos adecuados, pero estas disminuciones no son reales y están documentados casos en Tabasco, en Morelos, en San Luis, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Tamaulipas, en un montón de hecho en la mayoría de los estados. Entonces yo cuando veo eso digo, oiga, espérame, no se vale, ¿no? Y eso es algo que me parece que está pasando a nivel estatal y permitido a nivel federal. ¿Cómo ves estas detenciones, 14 entre empresarios y funcionarios, un vicealmirante de la Marina, por la red de Huachicol con los millones de toneladas de diésel en... Me parece gravísimo el hecho, bien que se esté dando ese operativo, me parece muy bien, de hecho, déjame ponerlo así. Las detenciones, y creo que marca una diferencia abismal con el sexenio anterior de Morena. O sea, estos casos, el problema del Huachicol y después del Huachicol fiscal, es un escándalo que se tapó en el sexenio anterior del gobierno de Morena, desde López Obrador. Los primeros casos fuertes empezaron a salir en 2019 en Tamaulipas, luego en 2021 hubo un escándalo fuertísimo también. Nadie puede decir que no se sabía, desde el 21, y luego más adelante hay reportajes señalando con nombre y apellido a estos sobrinos políticos del secretario. Sobrinos políticos y operadores, porque eran operadores de la Secretaría, no nada más, digamos, el parentesco. A ver qué dicen las investigaciones, pero por lo pronto ya están detenidos. ¿Pero de qué eran operadores? Uno detenido y el otro hay una orden de aprehensión. O sea, operadores políticos era gente empoderada de la primer ciclo de confianza. Entonces, estos señalamientos se negaron. No agarraron los de abajo, agarraron los de arriba. Por eso estoy hablando del pariente, estoy hablando de los parientes. Sí. Esas acusaciones, Juan, de acuerdo, bien por este gobierno, pero esas acusaciones estaban desde el sexenio anterior y fueron tapadas. O sea, se volteó para otro lado y era una operación evidente. Se abrieron investigaciones aquí en Estados Unidos. Hubo una denuncia. Entonces, yo hoy sí celebro lo que parece un cambio de decir hoy, ¿sabes qué? Sí vamos por ellos, pero creo que no podemos dejar de señalar que esto se dio en el sexenio anterior de Morena y que fue tapado. Quiero nada más pensar que no va a tener un freno, porque hoy lo que veo es, sí fueron por ellos, pero luego se están desviviendo por decir que el secretario no tiene nada que ver. Yo diría, espérense a las investigaciones. Y vamos a esperar las investigaciones, y ya lo dijo la presidenta Sheinbaum muy claro hoy en la mañana. Ojalá y caigan todos. No va a haber impunidad, así como decía en marzo, no va a haber impunidad en este caso. Todo el mundo decía, no van a agarrar a nadie. Sí los agarraron, Vamos a esperar, de acuerdo a las investigaciones, y a pruebas. Gracias también. No, hombre, gracias a ti, Juan. Un saludo. Anímate. Pues ya lo vimos, amigos y amigas. Juan Becerra para en seco a Damián Cepeda, se lo dice duro y contundente, y me encanta cómo tratan de tergiversar las cosas. Atacar a un gobierno que solamente cambió la vida de millones de mexicanos, los números ficticios que se avientan, que aumentó la gente que no está en el seguro. Hay que recordarles, en el Seguro Popular metían a diestra y siniestra a los que ni siquiera estaban asegurados, metían a todos los del IMSS, a los del ISSSTE para que fueran más, y realmente esos números no eran reales. Por su parte, dicen que cuando las estadísticas no les están gustando, las estadísticas no las hace el gobierno solamente federal, los hacen estatales, y donde ha disminuido según menos lo que viene siendo los homicidios, es en los gobiernos panistas de la mano
de la Cuarta Transformación. Cuando aperturaron que sí sea la seguridad, Omar García Harfuch les dieron apertura hace unos meses, pues resulta que curiosamente en esos bajó. Y no se les olvide, amigos, amigas, porque al parecer a los panistas, a los priistas, a los medios tradicionales dicen que el guachicoleo es de ahorita, que es del gobierno del expresidente López Obrador, y para nada. Recuerda que empezaron finalizando el gobierno del mismo Vicente Fox e iniciando y todo el sexenio del mismo Felipe Calderón. De eso no dicen nada, sino recuérdalos al ¿cómo se llama? El secretario de Trabajo, a Javier Lozano, que también regalán camionetas, y no solamente a él, a muchísimos de ellos. El huachicoleo empezó durante gobiernos panistas, se fortaleció en los priistas y se está atacando directamente actualmente, como nunca con la Cuarta Transformación. Pero bueno, amigos, amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Región Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos, amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.